Bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Y comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana, de las dificultades que enfrenta nuestro país para mejorar el crecimiento y de esos desafíos que le esperan al nuevo gobierno. Y para analizar este tema quiero saludar al doctor Luis Alberto Rodríguez, perdóneme. Él es ex viceministro de Hacienda, ex director de Planeación Nacional y actual CEO de la compañía Dapper. Doctor Rodríguez, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con sus televidentes. Gracias, doctor Rodríguez. Pues mire, yo no sé si de pronto a su juicio el problema fiscal que está enfrentando hoy el gobierno nacional sea tal vez de las mayores dificultades que enfrenta en este momento la economía de nuestro país. Definitivamente los asuntos fiscales en estos momentos son muy retadores. Se ha visto no solo en el crecimiento de la deuda, sino también en los intereses que se está pagando por esa deuda, tanto en pesos como en dólares. Se ha hablado mucho de eso. El siguiente gobierno tendrá que enfrentar, sin lugar a dudas, uno de los escenarios más retadores en política fiscal en Colombia en los recientes años. Pues lo que han dicho aquí muchos de los analistas en Colombia, doctor Rodríguez, es que el endeudamiento llegó ya a niveles históricos, pero también el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno nacional. Eso en ocasiones podría tener una justificación. ¿Usted ve que en este momento haya una justificación para que se esté presentando ese descuadre tan grande en las finanzas públicas? Bueno, explicación siempre hay, ¿no? Siempre hay una explicación para los números. Los números son sencillos, son sumas y restas. ¿Cuántos recursos está ingresando a la hacienda pública a través de los impuestos que se recaudan y cuánto dinero se está gastando? Si el déficit está aumentando, como el caso colombiano, pues es porque hay un desbalance en esa aritmética que es relativamente sencilla. Entonces, explicación se va a encontrar de esa aritmética sencilla. Si tiene una justificación más allá de la explicación, creo que en eso hay más debate. Se ha hablado mucho del crecimiento que hay en el gasto de funcionamiento operativo y en el que hay poca disponibilidad presupuestal, tanto inversión pública como privada. No se han visto grandes proyectos en los últimos años. Los proyectos que se están ejecutando, infraestructura tanto pública como privada, vienen de incluso más de 5 años algunos y algunos de los últimos 8 o 10 años. Entonces, por lo tanto, no hay una justificación clara en qué se están yendo los recursos. Sí hay una explicación. Lo que sí se ve es un incremento del gasto en funcionamiento. Se ha hablado mucho del incremento del empleo público, tanto el empleo estatal como el empleo de servicios públicos, y que por lo tanto no generan formación bruta de capital, no aumentan la productividad, sino que es un gasto casi que operativo. Doctor Rodríguez, ¿qué consecuencias tiene, digamos, para el atractivo del país frente a inversionistas extranjeros, frente a quienes quieren venir y hacer empresa y traer capitales a Colombia? Una situación fiscal tan difícil, tan compleja como la que estamos enfrentando hoy día, ¿espanta inversionistas, digámoslo así? Yo creo que los inversionistas están esperando qué va a pasar con el proceso electoral en Colombia, sin lugar a dudas. Esa es una de las mayores informaciones que están esperando los inversionistas. Hasta el momento, la relación de inversionistas con Colombia es clara, pues les están pagando una tasa de interés más alta porque hay un mayor riesgo y si comparativamente se ve con países como Chile, Perú, es evidente, como con México incluso, y por lo tanto los inversionistas están teniendo una mayor tasa de retorno de sus inversiones con mayor riesgo. ¿Sí? Yo creo que el panorama de lo que va a pasar en Colombia, en la economía colombiana en términos de inversión, no debe ser solo alrededor de si los inversionistas van a entrar o no, sino si van a generar formación bruta de capital. O la inversión que se está haciendo es inversión que genera un retorno por el endeudamiento. Eso al final son inversionistas extranjeros quienes hacen gran parte de esas inversiones y que generan un gran retorno por la tasa digamos, de compensación que hay al alto riesgo que hay en Colombia. Eso es evidente. La pregunta es, ¿hay formación bruta de capital? No. Digamos, estamos en las tasas más bajas de crecimiento de la formación bruta de capital en Colombia del siglo XXI. ¿Hay mayor inversión? No, tampoco. Lo que estamos viendo es unos inversionistas que están sacando rentabilidad básicamente de mayores tasas. El Producto Interno Bruto, doctor Rodríguez, creció el año pasado alrededor del 2.6%.
¿Ese es nuestro tope, nuestro potencial o por el contrario, hay mucho más espacio para crecer y estamos muy por debajo de nuestra verdadera capacidad como economía? El PIB potencial en Colombia, según estimaciones del Banco Central, del Banco de la República, de Fedesarrollo, de ANIF, está en un número rondando el 3,5%. Sí, ese es el número eh, que da las estimaciones, que dan las estimaciones en general, ¿sí? Entre 3 y 3,5%. Y estamos lejos de eso, pues sin lugar a dudas. Usted lo dijo, estamos más de un punto porcentual por debajo de eso, o sea, más de un 50% por debajo de lo que deberíamos estar según esas estimaciones. Entonces, sí, la respuesta es sí, estamos lejos de nuestro PIB potencial según las estimaciones más recientes y definitivamente eso obedece a la contraposición que hay entre la inversión pública y la inversión privada. Hay un concepto que se conoce como el desplazamiento, crowding out de inversión. Cuando hay mucha inversión pública, la inversión privada deja de estar. Cuando hay mucha inversión privada, la inversión pública se reduce. Hay una tasa natural de inversión, que es la que corresponde al crecimiento de la economía, del tamaño de la economía. Y lo que está pasando es que en Colombia recientemente no hay de la privada, hay una inversión fundamentalmente de parte del Estado y un gasto de parte del Estado. Y eso está generando efectos, por supuesto, en el crecimiento económico de mediano plazo. ¿Sí? El PIB potencial, no hemos alcanzado el PIB potencial, estamos lejos del PIB potencial, 50% por debajo en términos generales, si uno es con un número más conservador como 3% de PIB potencial, pero si uno es 3,5 incluso es más, pero pongamos 3% de PIB potencial, pues estamos más o menos al 50% por debajo. Entonces, definitivamente, una de las razones es la ausencia de dinamismo del sector privado. Hay un dinamismo del sector público que sobre eso uno puede tener cualquier tipo de conversación, pero definitivamente hay una ausencia de dinamismo del sector privado en la economía colombiana en los últimos años. El tema de la carga tributaria, ¿qué tanta responsabilidad, tanto peso tiene en todo este traumatismo que hay para un mayor crecimiento de la economía colombiana? Sin lugar a dudas, hay evidencia empírica de eso. Hay unos artículos de Robert Barrow y de Thomas Argent desde hace varios años en los que hace estimaciones del papel que juega la carga tributaria en el crecimiento económico y eso es una verdad porque han dado premios Nobel de economía por eso, como también pues hay evidencias recientes de lo que pasa en los países latinoamericanos cuando aumentan las cargas tributarias. Básicamente, hay una disminución de la inversión, de la formación bruta de capital y que eso termina impactando el crecimiento económico. Entonces, sí, sin lugar a dudas, en 2022 se tomó una decisión de aumentar la tasa de renta corporativa, el impuesto de renta corporativo en personas jurídicas, también en las naturales, pero hablando especialmente de las personas jurídicas, eso tuvo un impacto. Si tuvo un impacto, pues por supuesto termina afectando el crecimiento económico y el dinamismo económico. Estamos, doctor Rodríguez, como usted lo sabe, a menos de un mes, 3 semanas escasas de las elecciones presidenciales. ¿Cuál cree que sea tal vez el reto más importante que va a tener frente al tema de la economía para desatascar, digamos, todo esto que está pasando en el próximo gobierno? ¿A dónde tendrían que apuntarle en los primeros meses de gobierno para sacar adelante alguna cosa que ayude en medio de toda esta situación? Porque sin importar quién sea el gobierno, van a tener que hacer una reforma tributaria seguramente, en el que cada uno de los candidatos ha hablado de cómo creen ellos que debería ser, de si es haciéndolo de una manera o la otra, hay muchas formas, pero yo creo que ese es el principal reto. El principal reto definitivamente es el fiscal y pues eso se resuelve de dos maneras. Aumentando los ingresos, es decir, haciendo reformas a los impuestos, sin importar a quién se los cobran, pero que los cobren, ¿sí? Y que los van a cobrar seguramente para poder cuadrar un poco las cuentas y bajar el gasto. Tiene que haber una disminución del gasto de alguna manera, con el agravante que en Colombia, en un número bordeando el 95% del presupuesto general de la nación es inflexible. ¿Sí? Ya el gasto está determinado antes que el gobierno llegue, porque la Constitución y las vigencias futuras y los acuerdos de los gobiernos anteriores, del gobierno que acaba de pasar y de los gobiernos anteriores, pues van a impactar hacia adelante. Todas las decisiones que tomaron van a impactar en gasto. Entonces, si el gobierno que llegue, sea quien gane dentro de las próximas 3 semanas y luego en la segunda vuelta, si existe en Colombia, efectivamente va a tener una tarea ese gobierno en términos fiscales. Va a tener que tomar decisiones tributarias y va a tener que tomar decisiones de gasto. Creo que son inaplazables
para que Colombia pueda volver a una senda sostenible y creíble de ajuste fiscal que le permita tener credibilidad en los mercados y en los inversionistas. Una última pregunta, doctor Rodríguez, y esto ya más tiene que ver con la compañía que usted preside, Dapper. ¿Ustedes en qué ayudan a las empresas? Sé que tienen contacto todos los días con diferentes sectores. ¿Los ayudan desde Estados Unidos? ¿También operan aquí en Colombia? ¿O exactamente qué hace su compañía en beneficio de las empresas del país? Bueno, nosotros precisamente revisamos con agentes tecnológicos, con agentes creados con inteligencia artificial, cada uno de los cambios regulatorios que hay en los gobiernos en América Latina. Lo hacemos en 7 países, somos en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en México, en Brasil, en Argentina y Chile. Y básicamente los gobiernos emiten muchos cambios, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Todos esos cambios afectan las operaciones de las compañías globales. Las compañías que operan en más de un país tienen que estar enterándose de eso. Eso antes se hacía manualmente, se metían a la página web, a una aquí, otra allá. Eso toma muchísimo tiempo, a veces no se enteran tanto de oportunidades como de riesgos. Entonces, nosotros con agentes construidos con inteligencia artificial, en Dapper lo que hacemos es automatizar eso y de esa manera le ahorramos tiempo y recursos a las compañías que operan en América Latina. Pues interesante aporte el que hace entonces la compañía Dapper. Doctor Rodríguez, gracias por estar aquí en Signo Pesos y compartirnos el análisis que usted hace sobre la situación del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, doctor Rodríguez, desde Washington. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los beneficios que ha traído la masificación de la banca digital en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Si hay un tributo que no le gusta a la mayoría de colombianos, ese es el del gravamen a las transacciones o movimientos financieros, más conocido como el 4 por mil. Y hoy estamos hablando de este tema por un llamado que la banca y las empresas fintech le hicieron de nuevo al gobierno nacional. Doctor Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Estimado Henry, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Muchas gracias. Antes de hablar de lo que anunció o ordenó más bien esta ley, hablemos del movimiento de las transacciones financieras, que no es otra cosa que cada vez que yo retiro dinero me cobran 4 pesos por cada 1.000 pesos que yo retire. ¿Esto qué tanto le representa en ingresos al gobierno nacional? Pues tristemente mucho. Es un tributo que, como ustedes bien saben, se inventó hace mucho tiempo para solventar una crisis financiera que no se queda en el bolsillo de los bancos, sino los bancos y las fintechs recaudan y se lo pasan al gobierno. Y hoy en día, por distintas estimaciones, es un tributo que representa al año en excedente de 16 billones de pesos, lo que le representa al Estado. Una facilidad inmensa de capturarlo, no tienen que hacer ningún tipo de formulario ni nada, sino cada vez que se mueve la plática, el banco está obligado a cobrar ese 4 por mil y entregárselo al gobierno. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, un desincentivo a la digitalización, a la economía digital, que tristemente lo que empezó siendo temporal se convirtió en norma. Ahora bien, uno en Colombia puede tener 2, 3, 4, 5 cuentas de ahorros, pero el problema es que como está diseñado el modelo, solamente me hacen, digamos, me permiten exonerar de ese gravamen una sola cuenta. ¿Qué pasa, doctor, si yo preciso la cuenta donde estoy exento, no muevo tanta plata y en cambio sí la muevo en otras cuentas donde no estoy exento? Es que ese es uno de los grandes problemas. Primero, una inmensa mayoría de la gente no conoce que puede tener una cuenta exenta en su entidad financiera de preferencia. Segundo, mucha gente que quizás hizo el proceso hace muchos años no tiene ni idea en cuál banco la hizo ni con cuánta cuenta está. Tercero, un problema muy grave. Hay cuentas exentas que hoy en día ya no están activas y sobre las cuales es muy difícil hacer el desregistro. Hace poquito hablamos con un neobanco que decía que cerca del 40% de las solicitudes que se hacen de trasladar una cuenta exenta al 4 por mil de una entidad financiera tradicional a este nuevo neobanco son rechazadas por cuenta de la dificultad de poder entender cuál era la cuenta previamente marcada. Es decir, tenemos la ilusión de tener una cuenta desmarcada al 4 por mil, pero en la práctica es casi imposible poder acceder a ese beneficio. Pues ahora sí hablemos de lo que ordenó la ley 2277 desde el año 2022. ¿Qué fue lo que dijo y a partir de cuándo debía entrar en vigencia eso que ordena la ley?
Henry, entonces una recapitulación muy breve. Venimos del sistema de tener cuentas marcadas, como usted bien lo decía, donde los ciudadanos nos impusieron la carga de tener que ir y escoger y donde movernos entre cuentas desmarcadas es dificilísimo. La realidad es que, como usted lo decía, hoy en día muchos colombianos tienen más de una cuenta. En el año 2022, con un trabajo muy importante que se hizo con Colombia FinTech, se logró convencer al gobierno de que hiciera que esa carga pasara de estar en los ciudadanos a pasar a que la tuvieran las entidades financieras. Y como quedó ordenado en esta ley en el año 2022, es que ya no se iba a tener una cuenta desmarcada, se elimina ese sistema, sino por el contrario vamos a tener unos movimientos exentos. ¿Qué quiere decir eso? Que 350 VTs, lo que más o menos hoy en día da para 18.2 millones de pesos, iban a quedar exentos para todos los colombianos. ¿Y cómo funciona ese sistema? Ya los ciudadanos no tienen que ir y decir, esta es mi cuenta exenta, sino las entidades financieras tienen que conversar entre ellas. Y pongamos el ejemplo de Juan. Juan se gastó o movió 1 millón de pesos a través de su cuenta en su banco A, pero después movió 6 millones de cuentas en su banco B y después en su otra cuenta movió otro cuanto millón de pesos. Todas entidades financieras distintas empiezan a conversar y decir, listo, perfecto. Esta persona todavía no ha pasado el umbral de 18.330.000 pesos, todavía no tiene que pagar el impuesto. Tan pronto el primer peso pase esos 18 millones de pesos, ahí se empieza a cobrar el gravamen. ¿Qué significa esto en la práctica? Tiempo para la gente, no tenemos que tener trámites dispendiosos, pero sobre todo que liberamos a las personas más pobres de un impuesto muy regresivo, porque son las personas más pobres que tienen que tomar una decisión de si entran en la economía digital o se quedan en el efectivo para no pagar este impuesto, y si entran les quita plata del bolsillo. Este es un auxilio para las personas más pobres. ¿Y cómo quedó? En su momento tuvimos una discusión y dijeron, oiga, estas entidades tienen que hacer una inversión en tecnología, denos un tiempo. El Estado colombiano dio un tiempo hasta el año 2024 para que este sistema entrara en operación. A la fecha han pasado 501 días, Henry, desde que la ley ordenó que entrara en operación ese sistema y hoy en día no está funcionando. No está funcionando porque el 98% de las compañías del sector financiero y fintech están listas y hay un 2% muy chiquito del sector solidario que hoy no necesariamente ha logrado conectarse. El Estado colombiano ha dicho no, no podemos empezar sin ese 2%. Nosotros llevamos 501 días rogándole al Estado, por favor, déjenos darle ese beneficio a los colombianos más vulnerables, devolverles plata que no tienen que estar quitándoles del bolsillo y así generar confianza con estas nuevas entidades financieras y con el gobierno nacional. Doctor, ¿y han visto, digamos, alguna posibilidad de que esto empiece a regir pronto o definitivamente y ya durante por lo menos lo que queda de este gobierno, olvidémonos de que esto entre en vigencia? Pues es que lo más triste es que esto no requiere nada, requiere voluntad política. Henry, yo le digo, si mañana el Ministerio de Hacienda ordena que se empiece con el sistema donde el beneficio del 4 por mil empieza a operar, el lunes de la semana entrante está operando. Yo le digo, por las compañías fintech está toda la tecnología desarrollada, están los contratos firmados, Henry, con el operador tecnológico. Estamos esperando que el gobierno nacional diga, me pongo de la mano de los ciudadanos más vulnerables y les vamos a dar la mano. Es que, Henry, el gobierno colombiano, el Congreso de la República empeñó su palabra desde el año 2022 diciendo esto es un beneficio que tiene que operar. La gente está mandando derechos de petición, acciones populares para que les cumplamos y desafortunadamente necesitamos es solo un banderazo verde para que de ahora en adelante eliminemos un sistema que hoy en día no tiene en cuenta a los más pobres y les demos el beneficio de liberarlos del 4 por mil hasta esos 18.330.000 pesos. Pues ojalá y el gobierno escuche esto, doctor, porque mientras tanto es el colombiano el que está perdiendo un derecho que además está ordenado por la ley, pero también plata de su bolsillo. Doctor Santos, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Henry, muchas gracias a usted, a sus televidentes y a impulsar y a exigir a que esto pase. Que así sea. Muchas gracias, señor. Muy amable por estar aquí en Signo Pesos. Y cambiamos de tema porque el DANE reveló hoy que en marzo de este año hubo un aumento de 20% en las exportaciones colombianas. Las ventas al exterior superaron 5.300 millones de dólares. Sobre lo bueno y lo malo de este reporte del DANE, nos entrega sus opiniones el presidente de Analdex, el doctor Javier Díaz Molina. Se conoció por parte del DANE las cifras de exportaciones de Colombia en el primer trimestre, a marzo. En marzo, cuando uno toma el mes individualmente, hay un crecimiento superior al 20% en marzo comparado con marzo del año anterior. La buena noticia es que se recupera el sector minero energético, particularmente petróleo, carbón, tenemos mejores precios. La mala noticia es que el sector agrícola, que en los meses anteriores ha jalonado el crecimiento de las exportaciones, presenta una gran caída. Ello
empezando por el tema de café. Tenemos unos menores precios de café, se espera una menor producción de café este año y ya lo empezamos a ver en las cifras. Igualmente azúcar, aceite de palma. Estos productos que habían tenido un gran crecimiento empiezan a mostrar caídas, muy seguramente algunos de ellos por condiciones climáticas, otros por cuestiones de precios internacionales. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Los países considerados mejores para acceder cómodamente a un plan de pensión son los siguientes: Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Australia y España. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.